A finales de 2019, el Foro Económico Mundial o FEM coorganizó un simulacro de pandemia mundial conocido como Evento 201 junto a la Universidad Johns Hopkins y la Fundación Bill y Melinda Gates. Unos meses después comenzó una pandemia real. A mediados de 2020, el FEM coorganizó un simulacro de ciberataque mundial con el Sberbank, el mayor banco de Rusia. Dado lo ocurrido tras el evento 201, se ha especulado con la posibilidad de que un ciberataque esté a la vuelta de la esquina. Este es el primero de 2 vídeos sobre este simulacro de ciberataque del FEM. Hoy te vamos a explicar en qué consiste Cyber Polygon y te resumiremos todo lo que se planeó, lo que se dijo en el simulacro del año 2020. Cyber Polygon es un evento anual de ciberseguridad organizado por B-Zone, filial de ciberseguridad del Sberbank. El primer evento, Cyber Polygon, tuvo lugar en 2019 e incluyó simulacros de ataques DDoS, ataques a aplicaciones web y ataques de ransomware. Desafortunadamente, la grabación del evento de 2019 fue eliminada de YouTube. Afortunadamente, aún es posible descargar un resumen en PDF que revela que hubo un número limitado de participantes, siendo el único notable IBM. El FEM aún no estaba entre ellos. Dicho esto, las iniciativas en materia de ciberseguridad del FEM comenzaron al menos un año antes. El FEM anunció el Centro Global de Ciberseguridad en su conferencia anual de Davos en enero de 2018. Ten en cuenta que hicimos un resumen de la conferencia del FEM en Davos en 2023, lo encontrarás en la descripción. Ahora bien, en algún momento de 2019 o 2020, el FEM se asoció con el Sberbank para organizar Cyber Polygon 2020. Como era de esperar, este evento fue mucho mayor que la edición de 2019. Participaron más de 120 organizaciones de 29 países y el evento en línea tuvo más de 5 millones de espectadores de 57 países. La página web de Cyber Polygon 2020 explica que muchas de estas 120 organizaciones prefirieron mantener el anonimato, pero revela que participaron muchos nombres importantes. Además del Deutsche Bank y alguna Big Four, se señala a la ICANN como uno de los socios clave. Esta entidad proporciona la infraestructura global de Internet. Si bien el foco de atención de Cyber Polygon 2019 fueron los ataques de DDoS, los ataques a aplicaciones web y los ataques de ransomware, el foco de atención de Cyber Polygon 2020 fue la llamada pandemia digital. Esta pandemia digital afectaría a todo, desde la infraestructura financiera a la sanidad, y tendría un impacto global. El vídeo completo del Cyber Polygon 2020 sigue disponible en el canal de YouTube de B-Zone. Dejaremos un enlace en la descripción, pero te advertimos que dura casi 5 horas. También dejaremos un enlace a un artículo de Unlimited Hangout que proporciona información detallada sobre algunos de los ponentes. Cyber Polygon 2020 comenzó con las palabras de apertura del CEO del Sberbank, Hermann Gref, que explicó que los ponentes debatirán, citamos, el siguiente problema acuciante después de la pandemia, que es, por supuesto, un ciberataque global. Reveló que la Interpol es también un socio clave de Cyber Polygon. Hermann también reveló que el fundador y presidente del FEM, Klaus Schwab, está personalmente implicado en Cyber Polygon. Para contextualizar, el FEM es una organización formada por las personas e instituciones más poderosas a nivel global que se reúnen cada año para decidir el futuro del mundo sin nuestra participación. Puedes encontrar más información sobre el FEM en la descripción. El primer orador no fue otro que Mikhail Mishustin, primer ministro de Rusia, la segunda persona más poderosa del país después del presidente Vladimir Putin. Mikhail reveló que la recuperación tras la pandemia se centrará en la digitalización, un proceso que se aceleró por las restricciones derivadas de la pandemia. El segundo ponente no fue otro que Klaus. Reveló que había estado trabajando estrechamente con Hermann, que, como recordarás, es el CEO del Sberbank. Klaus también dijo que se alegraba de haberse reunido recientemente con Putin, reunión que al parecer tuvo lugar en San Petersburgo en noviembre de 2019. Putin era uno de los denominados jóvenes líderes mundiales del FEM. Estos jóvenes suelen convertirse en dirigentes de países.
Aunque el FEM eliminó el perfil de Putin de su página web después de que Rusia invadiera Ucrania, esta asociación ha dado lugar a especulaciones sobre la utilización de la guerra como pretexto para un ciberataque. En cualquier caso, Klaus continuó explicando que necesitan un, citamos, gran reinicio para unificarlo todo, es decir, para centralizar el control. Dijo que todas las partes interesadas del FEM deben movilizarse, que todo debe digitalizarse y que este ciberataque haría que la pandemia parezca una pequeña perturbación en comparación. Una vez que Klaus hubo terminado, el micrófono pasó a Alexander Tuskanov, el anfitrión del evento. Alexander explicó que durante el acto se realizaría un simulacro de ciberataque en tiempo real en la sede del Sberbank, en el que los empleados de Big Zone serían los hackers y los participantes los ciberdefensores. Alexander dijo entonces que habían pasado muchos años desde que el FEM anunció la cuarta revolución industrial. Dijo que la iniciativa del FEM ha dado lugar a dos grupos, los que la apoyan y los que se oponen. Preguntó si la confianza o el miedo serán el motor de la futura cooperación. Por si eso no fuera lo bastante disparatado, Alexander llegó a preguntarse si hará falta otra crisis para unir al mundo una vez que la pandemia haya terminado. Si has visto nuestro vídeo sobre cómo sobrevivir al gran reinicio, sabrás que al FEM parece gustarle crear crisis con este propósito exacto, el control centralizado. Esto enlaza con lo que dijo el tercer ponente, Tony Blair, ex primer ministro del Reino Unido y colaborador habitual en la agenda global del FEM. Afirmó que la digitalización continuará una vez finalizada la pandemia y que el despliegue de las identidades digitales es la clave para su éxito. A continuación, Tony se quejó de que los gobiernos no estaban haciendo lo suficiente para tomar medidas contra las tecnologías que preservan la privacidad y luego advirtió de que pronto será inevitable un, citamos, escándalo de impacto mundial. También dijo que la falta de cooperación en la respuesta a la pandemia le hace temer que la digitalización fracase. Como mencionamos en el vídeo sobre cómo sobrevivir al gran reinicio, sabrás que Klaus vio la pandemia como una oportunidad para poner a prueba esta filosofía. Klaus reconoció que el enfoque descendente del FEM fracasó, por lo que se está centrando en los jóvenes líderes mundiales para un enfoque ascendente. Hablando de este tema, el cuarto ponente fue Jeremy Jurgens, director de negocios del FEM. Jeremy explicó que la velocidad de la digitalización impulsará el tipo de cooperación íntima entre el sector público y el privado que busca el FEM. Ten en cuenta que la integración privada y pública es habitual en los regímenes autoritarios. Jeremy continuó explicando que habrá otra crisis mundial, que será peor y que ocurrirá pronto. A continuación reveló que el FEM ha estado trabajando estrechamente con las agencias de inteligencia en la ciberseguridad relacionada con la infraestructura energética y preguntó qué ocurriría si esta infraestructura se cayera. No muy sutil. Dejando a un lado las especulaciones, el quinto y sexto ponentes fueron Sebastián Tolstoy, director de las operaciones rusas de Ericsson, y Alexei Kornia, CEO de MTS, la mayor empresa de telecomunicaciones de Rusia. Ambos hablaron del despliegue 5G y de cómo su finalidad es principalmente el funcionamiento de las ciudades inteligentes, no su uso civil. El séptimo y octavo ponentes fueron Nick Gawain, ex periodista de BBC News, y Vladimir Posner, periodista ruso. Naturalmente, ambos hablaron sobre si las fake news son la verdadera pandemia digital. Nick empezó criticando al entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por llamar fake news a los principales medios de comunicación. Vladimir continuó cuestionando si es bueno que la gente tenga más acceso a la información en la época moderna y dijo que los periodistas solían ser soldados bajo la Unión Soviética. Curiosamente, hubo mucho desacuerdo y Vladimir dijo que no estaba disfrutando de la conversación. En cualquier caso, parece que Vladimir ganó la discusión porque los gobiernos de todo el mundo están aprobando leyes de censura en línea, algunas de las cuales entrarán en vigor durante los próximos meses. Puedes obtener más información al respecto utilizando el enlace de la descripción. El noveno ponente fue Stefan Duwin, CEO del Instituto para la Paz y la Ciberseguridad, y no dijo nada digno de mención, ni siquiera la página web de CyberPolygon se molestó en describir su intervención. Suponemos que hacer un llamamiento a la paz no encaja con la obsesión del FEM por la guerra. Algo parecido ocurre con el décimo y el undécimo ponentes, Dania Taka, vicepresidente en Trend Micro, y Wendy Whitmore, vicepresidenta en IBM.
Por muy emocionante que suenen estos títulos, la conversación en sí fue aburrida. Resumen, los hackers atacan las infraestructuras y todo el mundo está en peligro. Los ponentes 12º y 13º fueron Jacqueline Kernot, que trabaja en consultoría de ciberseguridad en Ernst & Young, y Héctor Rodríguez, vicepresidente senior de Visa. El tema de debate fue cómo prepararse para una crisis digital y lo que dijeron fue como mínimo revelador. Jacqueline insistió en que la próxima crisis mundial es inminente y afirmó que la única solución son las regulaciones gubernamentales. Afortunadamente, Héctor no estaba tan convencido de que vaya a haber otra crisis mundial, pero reveló que Visa ya tenía un plan para hacer frente a la pandemia poco antes de que empezara. Seguro que es una coincidencia. Los ponentes 14º y 15º fueron Troels Erting, presidente del Centro de Ciberseguridad del FEM, y Jürgen Stock, secretario general de la Interpol. Para los que no estén familiarizados, la Interpol lucha contra la delincuencia internacional con la ayuda de los organismos encargados del cumplimiento de la ley de 195 países y sumando. Aunque los estatutos de la Interpol establecen que la organización debe ser políticamente neutral, en la práctica parece estar muy estrechamente alineada con el FEM. Esto se debe a que Troels reveló que él y Jürgen son amigos íntimos desde hace 30 años. Jürgen también dijo que la Interpol y el FEM están alineados. A Jürgen le apasiona especialmente la cuarta revolución industrial del FEM, que implica en esencia la digitalización de todo para que se pueda vigilar y controlar de cerca. Para ello, cree que el software y el hardware deben tener características de seguridad por diseño que permitan este control. El 16º ponente fue Craig Jones, que también trabaja en la Interpol, concretamente como su director de ciberdelincuencia. Las respuestas de Craig no fueron ni mucho menos tan reveladoras como las preguntas de Alexander, que preguntó sobre los ciberataques coordinados a través de múltiples países, extrañamente específico. Debemos señalar que Alexander preguntó a los últimos ponentes si los grupos de ciberdelincuentes colaboran mejor entre sí que los países. Las respuestas fueron bastante variadas, pero el consenso parecía ser que sí, lo que tiene sentido dado el tenso clima político internacional. El 17º ponente fue Peter Gorodov, jefe de cooperación jurídica internacional de la Fiscalía General de Rusia. Peter estaba viendo el simulacro desde la sede de Sberbank y Alexander le preguntó por qué estaba aumentando la ciberdelincuencia en Rusia y por qué solo se resuelven el 8% de estos casos. Peter esquivó la pregunta y pidió a las Naciones Unidas que crearan una nueva convención centrada en la ciberdelincuencia. Si tuviéramos nuestro sombrero de papel de aluminio, te diríamos que la falta de persecución de la ciberdelincuencia en Rusia se debe a que el gobierno ruso está implicado. Tal vez estén practicando para el ciberataque del FEM. Conspiraciones al margen, el 18º ponente fue John Crane, jefe de seguridad de la ICANN. Alexander le preguntó sobre la comparación de la colaboración entre países y grupos de ciberdelincuentes. John fue el único ponente que afirmó que la pandemia había aumentado la colaboración entre países. John también reveló que la ICANN está realizando un seguimiento del registro de nombres de dominio de Internet en todo el mundo y su correlación con la delincuencia. Como organización internacional, la ICANN no puede emprender ninguna medida coercitiva, pero ha transmitido esta información a las autoridades competentes. El último orador fue Stanislav Kuznetsov, presidente del Sberbank. Dio las gracias al FEM, a la Interpol y a otros por ayudar a organizar CyberPolygon 2020. Explicó que el resultado del simulacro del ciberataque en curso se publicaría en un informe posterior. Como hemos mencionado antes, los atacantes del simulacro eran empleados de Bison y los defensores eran los participantes en el evento. La identidad de los defensores no se revela en los resultados, que parecen sugerir que los participantes no están preparados para un ciberataque independientemente de su sector. Los resultados también especifican que más del 20% de los participantes fueron incapaces de identificar las ciberamenazas antes de que se produjeran. Por si sirve de algo, las instituciones financieras y las empresas tecnológicas obtuvieron los mejores resultados en los 3 escenarios del ciberataque. Encontrarás los resultados completos en la descripción. Esto nos lleva a la gran pregunta: ¿está el FEM planeando un ciberataque global para aumentar su control? Empezaremos diciendo que un simulacro de un grupo de ciberseguridad ruso que pretende atacar a decenas de empresas occidentales es sospechoso, se mire por donde se mire.
Ejecutar un ciberataque global también requeriría el mismo tipo de cooperación que el FEM intenta impulsar con simulacros de ciberdefensa como Cyber Polygon. El problema es que la cooperación que exige el FEM para un ciberataque global se ha venido rompiendo desde que comenzó la pandemia. Los conflictos sobre la distribución de materiales como equipos médicos y medicinas han provocado una disminución de la confianza entre los países. Probablemente por eso el presentador de Cyber Polygon se sintió obligado a plantear la pregunta de si la confianza o el miedo serían los motivadores de la cooperación durante la próxima crisis. Curiosamente, la única persona a la que Alexander hizo realmente esta pregunta fue al director comercial de FEM, Jeremy Jurgens. Jeremy admitió que el miedo consigue el cumplimiento, pero advirtió que el cumplimiento no es lo mismo que la cooperación. Jeremy también admitió que existe mucha cooperación entre países. Esto plantea la pregunta de cómo logrará el FEM la cooperación sin utilizar el miedo de forma que no se vea afectada por la competencia entre países. La respuesta parece ser una crisis mundial en la que no se culpe a ningún individuo o institución, y esta parece ser la crisis a la que aludieron algunos de los ponentes. El único problema de este tipo de crisis es que el FEM no tendría ni de lejos el mismo grado de control sobre su aparición y respuesta como tuvo con la pandemia. En el mejor de los casos, el FEM tendría una forma de crear o agravar en secreto una crisis en la que fuera imposible detectar su influencia. Esto nos lleva a preguntarnos qué tipo de crisis mundial cumpliría este criterio, y la respuesta parece ser una crisis climática. Da la casualidad de que el FEM y sus aliados han estado hablando mucho de esto últimamente, y resulta que es una crisis que ellos podrían crear o potenciar en secreto. Si has visto nuestro vídeo sobre la modificación del clima, sabrás que es una tecnología muy real que existe desde hace casi 100 años. También sabrás que las tecnologías modernas de modificación del clima son extremadamente potentes y que, según parece, son imposibles de detectar cuando se están utilizando. Por tanto, una crisis climática provocada o agravada por este tipo de modificaciones del clima indetectable sería el camino perfecto hacia el control total para el FEM. Lo único que tendrían que gestionar es el flujo de información en línea, y es algo que están abordando actualmente con esas leyes de seguridad en línea. El lado positivo de esta especulación es que el FEM no solo necesita la confianza colectiva de los países para que este plan maestro funcione, sino que necesita la confianza del ciudadano medio. Esta confianza está hecha a pedazos, y lo que queda de ella se está convirtiendo en polvo por los planes cada vez más distópicos del FEM. ¿Significa esto que un ciberataque está descartado? Pues no exactamente. Recuerda que este es el primero de 2 vídeos. En el segundo resumiremos lo que se dijo en el Cyber Polygon 2021 y cómo la guerra de Ucrania ha afectado los planes en materia de ciberseguridad del FEM. Asegúrate de suscribirte y hacer sonar la campanita de notificación para no perdértelo.